Hay cosas que una mujer guarda en silencio durante años, no porque no sepa hablar, sino porque está esperando el momento exacto para que cada palabra cuente. Ese momento llegó un domingo de Pascua, y lo que pasó ese día no fue un accidente, no fue una coincidencia, fue el resultado de 19 años de paciencia, de cálculo, y de un plan que yo había comenzado a tejer mucho antes de que él se atreviera a volver. Él entró por esa puerta creyendo que encontraría a la misma mujer que dejó, creyendo que el tiempo no había cambiado nada, creyendo que yo todavía lo esperaba. Lo que no sabía era que yo llevaba 8 meses preparando su llegada, y que aquella mañana de Pascua, mientras él cruzaba el umbral con una sonrisa y una caja de chocolates baratos, yo tenía sobre la mesa de la cocina un sobre sellado, un número de cuenta y la firma de un juez. Él pensó que volvía a casa. Yo sabía que era la última vez que iba a pisar ese suelo. Si quieres saber cómo una mujer puede sonreír mientras sostiene su propia liberación entre las manos, quédate, porque esta historia no empieza hoy. Empieza 19 años atrás, en una tarde de octubre en que yo doblé el último hilo de mi vida y lo puse en manos de alguien que nunca mereció tocarlo. Si esta historia te llegó al alma, hay muchas más esperándote en Mujeres Valientes España. Suscríbete ya o escanea el código en pantalla con tu celular. No te pierdas la próxima. Me llamo Clara, y antes de contarte lo que pasó ese domingo, necesito que entiendas quién era yo antes de que todo se rompiera. Crecí en una familia donde el trabajo no se discutía, se hacía. Mi madre cosía vestidos de novia en una habitación pequeña al fondo de la casa con una máquina Singer que sonaba como un corazón cansado. Me enseñó que cada puntada tiene que ser firme, que si el hilo cede, todo el vestido se desarma. Aprendí a coser a los 8 años. A los 23 tenía un negocio propio. Era pequeño, sí, un taller de costura y alteraciones en el barrio donde crecí, pero era mío. Cada máquina, cada rollo de tela, cada factura pagada a tiempo, era el resultado de madrugar cuando todos dormían, de comer frío para no perder tiempo y ahorrar cada peso que sobraba al final del mes. Llegaba a las 5:15 de la mañana. Me iba a las 8 de la noche. Lo hacía 6 días a la semana durante 7 años seguidos, antes de que él apareciera en mi vida. Tenía 30 años cuando conocí a Rodrigo, y para ese entonces ya había construido algo sólido. No era rica, pero era libre. Tenía un negocio que funcionaba, un departamento pequeño que pagaba con mi propio trabajo y una reputación en el barrio que me había ganado costura por costura. Era una mujer que sabía lo que valía. Lo que no sabía era que él también lo sabía, y que lo que más le interesaba de mí no era quién yo era lo que yo tenía. Pero eso lo entendí mucho después, cuando ya era demasiado tarde para no haberlo amado. Rodrigo llegó a mi vida un martes de otoño, recomendado por una prima lejana que ya no recuerdo bien. Era alto, de voz suave, con esa clase de seguridad que uno confunde con solidez hasta que entiende que es solo pose. Me trató bien durante los primeros meses, o eso creí yo. Ahora entiendo que durante esos primeros meses él estaba midiendo, evaluando, viendo cuánto tenía, cuánto podía dar, cuánto tardaría en depender de él. La primera señal llegó 6 meses después de que empezáramos a vivir juntos. Yo había firmado un contrato nuevo con una cadena de tiendas de novias de la zona. Era el contrato más grande que había conseguido hasta ese momento. Llegué a casa con la copia firmada en la mano, temblando de emoción. Él miró al papel y dijo: «Espero que no te creas demasiado importante por eso». No me dijo nada más. Se sirvió un vaso de agua y encendió el televisor.
Yo doblé el contrato, lo guardé en el cajón y no volví a hablar del tema. Esa noche no entendí lo que había pasado. Hoy sé que fue la primera puntada de un patrón que no iba a dejar de repetirse. La segunda señal fue con el dinero. Rodrigo trabajaba como vendedor en una empresa de materiales de construcción. Ganaba razonablemente, pero nunca alcanzaba. Siempre había un gasto imprevisto, una deuda que él no había mencionado, una cuenta que él había olvidado pagar y que aparecía de repente, urgente, sobre mi mesa. Al principio, yo ayudaba sin preguntar. Después empecé a preguntar y él se enojaba. ¿Me estás pidiendo que rinda cuentas como si fuera tu empleado? Me lo dijo 3 veces en un año, con distintas palabras, pero el mismo tono. Y cada vez que yo cedía, él aprendía un poco más que esa era la manera de callarme. Mis ahorros empezaron a reducirse. Mis ganancias del taller empezaron a desaparecer en gastos que yo no reconocía como míos. Pero yo seguía madrugando, seguía cosiendo, seguía poniendo el dinero sobre la mesa. La tercera señal fue su madre, Doña Esperanza, un nombre que no le correspondía en absoluto. Llegó a nuestra vida como visita de fin de semana y se quedó a vivir con nosotros cuando su marido murió. Rodrigo me lo comunicó un miércoles por la noche como quien anuncia que compró pan. Mi mamá viene a vivir con nosotros. Ya arreglé el cuarto del fondo. Ese cuarto del fondo era el que yo usaba como taller secundario para las alteraciones de urgencia. No me preguntó, no me consultó, no esperó mi respuesta. Y doña Esperanza desde el primer día dejó en claro quién mandaba en esa casa, o al menos quién creía mandar. Me revisaba los cajones cuando yo no estaba. Me hacía comentarios sobre mi cocina, sobre mi ropa, sobre mi forma de llevar el negocio. Me preguntaba con una sonrisa fija si yo de verdad creía que ese taller iba a sostener una familia. Rodrigo nunca dijo nada, y su silencio era la peor forma de hablar. Hay una cosa que la gente que nunca ha construido algo propio no entiende. Destruir lo que has construido no duele como duele perder algo que te regalaron. Duele diferente, duele más adentro, porque cada cosa que se pierde tiene detrás un madrugón, una decisión difícil, una renuncia. Yo renuncié a muchas cosas para sostener ese matrimonio. Renuncié al contrato con la cadena de novias porque Rodrigo dijo que viajaba demasiado, y eso no era lo que él esperaba de una esposa. Lo firmé en el año 1, lo perdí en el año 3. Nunca recuperé un cliente así. Renuncié a contratar una empleada que me hubiera permitido crecer porque él decía que era tirar el dinero en alguien que no conocemos. Seguí trabajando sola, seguí cargando con todo. Renuncié a un local más grande que encontré en el año 5 con una renta accesible y una ubicación perfecta. Rodrigo dijo que era arriesgado, que no era el momento, que esperáramos. Esperamos. El local lo tomó otra costurera del barrio. Hoy tiene 3 empleadas y un nombre conocido en la ciudad. Yo seguí en mi taller pequeño, cosiendo sola, sosteniendo la casa, pagando las deudas que él generaba y guardando silencio porque había aprendido que hablar tenía un costo que yo no siempre podía pagar. Y mientras yo sostenía todo eso, él tomaba dinero sin avisar, tomaba decisiones sin consultar, tomaba el espacio de la casa y el tiempo de mi vida, y el futuro que yo había construido antes de que él llegara. Y lo tomaba con una naturalidad que me hacía sentir que era yo quien no entendía cómo funcionaban las cosas. Esa es la parte más difícil de explicar. No fue una sola traición grande, fueron 1000 traiciones pequeñas, tan cotidianas, tan incorporadas a la rutina, que yo dejé de verlas como traiciones y empecé a verlas como vida normal. Fue en el año 11 cuando entró el hilo de otra mujer en ese tejido. No lo supe de inmediato. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. Hay cambios pequeños que se acumulan sin nombre, un teléfono que desaparece del escritorio, una salida que se demora demasiado, una respuesta que llega tarde y suena ensayada.
Yo notaba, pero no quería nombrar lo que veía, porque nombrar las cosas las hace reales, y yo no estaba lista para que esa realidad fuera mía. La metáfora que uso para entender esos años es la de una tela que está siendo cosida por dos personas al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Uno jala hacia un lado, el otro hacia el otro. El tejido no se rompe de inmediato, se estira, se deforma, se vuelve más delgado en ciertos puntos, casi transparente, y uno sigue cosiendo porque ha invertido tanto tiempo en esa tela que no puede imaginarse empezar de nuevo, hasta que un día el hilo cede y la tela se rompe en dos. El día que lo supe con certeza fue un jueves de noviembre, año 14 del matrimonio. No fue un mensaje que encontré, no fue una llamada que escuché por accidente. Fue algo mucho más simple y mucho más devastador. La cara que él puso cuando su teléfono sonó y yo estaba en la misma habitación. Es una expresión que no se puede fingir. Es la expresión de alguien que está siendo descubierto en algo que no puede explicar. Me miró durante 2 segundos. El teléfono siguió sonando. Salió al patio diciendo que era trabajo. Volvió 10 minutos después con la cara acomodada. Yo nunca dije nada, pero esa noche, mientras él dormía, tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a llorar. No iba a confrontarlo en un momento de rabia donde él tuviera la ventaja de verme descontrolada. Si había algo ahí, lo iba a saber con certeza. Y cuando lo supiera con certeza, iba a actuar con frialdad absoluta. Empecé a registrar, sin que él lo supiera. Guardé fechas, horarios, cambios de rutina. Anoté en un cuaderno pequeño que guardaba en el fondo de una caja de botones en el taller cada inconsistencia, cada mentira pequeña, cada ausencia que no tenía explicación. Hice eso durante 4 meses. Al cabo de 4 meses, el cuaderno tenía 27 páginas. También hice otra cosa. Llamé a una amiga que había estudiado contabilidad y le pedí ayuda para revisar las cuentas del taller. Llevábamos años con las finanzas mezcladas. Mi dinero entraba a una cuenta que los dos manejaban. Mis ingresos pagaban gastos de los dos. Lo que encontramos en esa revisión me costó 3 noches de no dormir. En los últimos 4 años, habían salido de las cuentas del taller aproximadamente 72,000 pesos en transferencias a una cuenta que yo no reconocía. Pequeños montos, distribuidos de manera irregular, siempre por debajo del umbral que activaba notificaciones automáticas del banco. 72,000 pesos, el equivalente a casi 2 años de trabajo de mi taller. No eran robados de un golpe, estaban diluidos en el tiempo, como una hemorragia lenta que no duele porque uno se va acostumbrando a tener menos sangre. Guardé esa información. No dije nada. Empecé a planear. La primera cosa que hice fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre, solo mío, en un banco diferente al que usábamos juntos. Hice eso un lunes a las 12 del día, durante una hora que le dije que iba a ver a una proveedora. La segunda cosa fue llamar a un abogado, no al abogado que Rodrigo conocía, sino a uno recomendado por mi amiga contadora de otro barrio, a quien Rodrigo nunca había visto. Con ese abogado tuve la primera conversación sobre lo que significaba el taller en términos de bienes maritales, sobre lo que podía proteger y lo que estaba en riesgo, y sobre qué documentación necesitaba reunir para que cuando llegara el momento la situación legal fuera clara e inapelable. Ese abogado se llamaba el licenciado Fuentes, y durante los siguientes 4 años fue el único ser humano fuera de mi amiga que supo lo que yo estaba construyendo en silencio. Él llamaba a esas conversaciones proteger el tejido. Yo sabía exactamente a qué se refería. El año 19 llegó con una calma que yo ya sabía que era falsa. Rodrigo se había vuelto más descuidado, o más confiado, o simplemente demasiado cómodo con una mentira que llevaba tantos años sin consecuencias que ya no la sentía como mentira. En marzo de ese año recibí una llamada de una mujer. Se llamaba Valeria. Tenía 34 años. Rodrigo tenía 51.
Llevaban 8 años juntos y tenían una hija de 6 años que Rodrigo había registrado como hija de padre desconocido, pero que usaba su apellido en la escuela porque él así lo había pedido informalmente. Valeria no me llamó para hacerme daño, me llamó porque Rodrigo le había dicho que nosotros nos habíamos divorciado hacía 5 años. Le había mostrado un documento que yo nunca había firmado y que el licenciado Fuentes confirmó, en menos de 48 horas, que era completamente falso. Una falsificación hecha con una impresión de mala calidad y una firma que no era la mía. Valeria lloraba cuando me lo contó. Yo no. Tomé notas, pero eso no fue todo. El mismo día en que Valeria me llamó, el licenciado Fuentes me citó a su oficina para compartir el resultado de una investigación patrimonial que habíamos iniciado 3 meses antes. Lo que encontró superó lo que yo esperaba. Rodrigo había usado documentos del taller, documentos con mi firma, algunos falsificados, otros firmados por mí en contextos que yo no había entendido correctamente en el momento, para solicitar 2 créditos empresariales. Uno por 90,000 pesos, otro por 120,000. Ambos a nombre del taller, pero con una dirección de depósito diferente. El dinero nunca había entrado al taller. Había ido directamente a una cuenta que resultó estar a nombre de Valeria. No porque Rodrigo la amara, sino porque la estaba usando como pantalla para ocultar activos. Valeria tampoco sabía eso. En ese momento, sentada en la oficina del licenciado Fuentes, con 2 carpetas abiertas sobre la mesa y un café que nadie había tocado, entendí la arquitectura completa de lo que había pasado. Rodrigo no me había engañado simplemente con otra mujer. Me había robado, me había defraudado, había falsificado documentos legales, había usado a Valeria como instrumento financiero sin que ella lo supiera. Y había construido una mentira tan grande que yo llevaba años viviendo dentro de ella sin ver sus bordes. No sentí rabia, sentí claridad. La misma claridad que siente una costurera cuando por fin encuentra el punto donde el tejido se rompió y puede empezar a deshacer sin miedo. Le dije al licenciado Fuentes, «Estoy lista». Él asintió y abrió la tercera carpeta. Salí de esa oficina a las 6 de la tarde. Era un martes de febrero, frío, con el cielo de ese color gris que no promete lluvia pero tampoco sol. Caminé 3 cuadras hasta un banco y retiré efectivo suficiente para los gastos del proceso legal que comenzaba ese día. Era dinero que había ido poniendo durante 4 años en la cuenta que Rodrigo nunca conoció. Guardé los billetes en el sobre que el licenciado Fuentes me había dado para eso, y al doblar ese sobre, algo en mí se cerró. No fue dramático, no hubo lágrimas, no hubo un momento de iluminación cinematográfica. Fue simplemente el cierre de algo que había estado abierto demasiado tiempo, como cuando terminas de coser una herida en una tela y cortas el hilo con las tijeras. Un solo movimiento limpio, y ya no hay nada más que sostener. Llegué a casa esa noche y lo miré cenar. Lo miré como lo que era, un hombre que había apostado a que yo nunca sabría, nunca actuaría, nunca estaría lista. Un hombre que me había calculado mal desde el principio. Me senté frente a él. Me serví agua. Lo escuché hablar de algo que pasó en el trabajo y sonreí. No porque estuviera fingiendo estar bien, sino porque estaba, por primera vez en muchos años, completamente en control. Esa noche, cuando él durmió, fui al taller. Abrí la caja de botones donde guardaba el cuaderno. Lo saqué. Conté las páginas una última vez. 27 páginas de fechas, de inconsistencias, de mentiras documentadas. Lo puse dentro de la misma carpeta donde guardaba los documentos del licenciado Fuentes. Después, abrí el cajón donde guardaba los carretes de hilo y saqué uno que había tenido guardado durante 20 años. Era el último carrete que le quedó a mi madre de su máquina Singer. Hilo blanco, resistente, del tipo que ella usaba para los vestidos de novia.
Lo sostuve un momento y lo puse también dentro de la carpeta. No sé bien por qué lo hice. Creo que era una manera de decirle a ella, sin palabras, que lo que ella me enseñó había servido, que las puntadas resistieron, que yo seguía de pie. Cerré la carpeta, la guardé y fui a dormir. Lo que siguió tomó exactamente 6 meses y 11 días. No fue rápido, fue metódico. Paso 1. El licenciado Fuentes presentó denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. Los 2 créditos empresariales obtenidos con documentación alterada constituían delitos independientes, cada uno con consecuencias legales propias. El expediente quedó abierto bajo reserva hasta que la documentación patrimonial estuviera completa. Paso 2. Contratamos a un perito contable independiente para auditar las cuentas del taller desde el año 1 del matrimonio. El objetivo era documentar, con firma profesional y respaldo bancario, cada movimiento de dinero que había salido sin justificación. El perito tardó 6 semanas. El informe final tenía 104 páginas y cubría un total de 183,000 pesos en salidas no justificadas a lo largo de 19 años. 183,000 pesos. 19 años. Cada uno de esos pesos había salido de mi madrugón, de mi máquina de coser, de mis manos. Paso 3. Inicié proceso de divorcio por causal de abandono de deberes y fraude conyugal. En nuestro régimen patrimonial, el taller era un bien previo al matrimonio que yo había registrado incorrectamente como bien de la sociedad conyugal. Un error que el licenciado Fuentes había detectado desde nuestra primera conversación y que había pasado los últimos 4 años corrigiendo mediante un proceso de rectificación registral que a esa altura ya estaba completo y firmado por el juez. El taller era mío, solo mío, y había un juez que lo decía en papel. Paso 4. Valeria, quien resultó ser más inteligente y más valiente de lo que Rodrigo había calculado, acordó colaborar con el proceso legal. Aportó 5 años de conversaciones, transferencias y documentos que confirmaban que ella había sido usada como instrumento financiero sin su conocimiento. Su declaración fue fundamental, y su abogado fue recomendado por el licenciado Fuentes. Paso 5. Transferí el dominio del taller a una nueva razón social, a mi nombre exclusivo, con fecha anterior al inicio formal del proceso de divorcio. Todo legal, todo documentado, todo revisado por el licenciado Fuentes antes de ejecutarse. Cuando Rodrigo recibió los papeles del divorcio, el taller ya no existía en los registros como el mismo taller que él creía conocer. Era otra empresa, con otro número, con otra dueña. La misma mujer, pero ya no la misma víctima. Rodrigo recibió los papeles del divorcio un viernes a las 10 de la mañana. Yo no estaba en casa, estaba en el taller, cosiendo. Me lo contó mi vecina, que vio desde su ventana cuando el notificador llegó y cuando Rodrigo leyó los papeles parado en la puerta, con la cara de alguien a quien acaban de informar que el piso donde está parado no es suyo. Esa misma tarde llegó al taller. «Necesitamos hablar». «Habla con mi abogado», le dije sin levantar la vista de la tela. Se fue. Intento 1, el llanto. 3 días después, apareció en la puerta de mi casa a las 9 de la noche. Tocó durante 15 minutos. Cuando salí, tenía los ojos rojos y hablaba con esa voz que se quiebra a propósito. «Clara, cometí errores. Sé que cometí errores, pero esto es nuestra vida, nuestros años juntos. Merece una conversación». Ya tuve esa conversación con el licenciado Fuentes. Él tiene mi número. Cerré la puerta. Intento 2. La amenaza. Una semana después, su hermano mayor apareció en el taller. Rodrigo lo había mandado como intermediario. Me dijo que si yo seguía adelante con el proceso legal, Rodrigo iba a revelar cosas sobre el negocio que podrían complicarme. No supe si reírme o sentir lástima. Le dije que se lo agradecía,
que esa conversación estaba siendo grabada, que podía retirarse cuando quisiera. El hermano se fue en 2 minutos. Esa grabación quedó en poder del licenciado Fuentes como evidencia de intento de coacción. Intento 3. El apelo familiar. Doña Esperanza, la madre, la que había revisado mis cajones y cuestionado mi cocina durante años, llegó con una vecina como testigo, cargando una bolsa de pan dulce como si fuera visita de domingo. Me habló de los años, de lo que habíamos construido, del sufrimiento de su hijo, de lo que diría la gente, de que yo estaba siendo cruel. Le escuché durante 12 minutos sin interrumpirla. Después le dije: «Doña Esperanza, usted vivió en mi casa 7 años, comió en mi mesa, durmió en mi cuarto de costura que usted convirtió en su habitación, y todo ese tiempo usted supo lo que su hijo hacía, y no dijo nada». Se le fue el color de la cara. «Cuídese mucho», le dije, y abrí la puerta. Se fue con el pan dulce intacto. Intento 4. La propuesta económica. A través de su abogado, Rodrigo ofreció pagar el equivalente a 40,000 pesos y cerrar el proceso de manera privada, sin tribunal, sin registro público. El licenciado Fuentes respondió con el informe del perito contable: 183,000 pesos documentados, más los 2 créditos fraudulentos, 210,000 en total, más las consecuencias penales por falsificación, que eran independientes del proceso civil y que yo podía activar o no, pero que en ese momento seguían abiertas como espada. La propuesta de 40,000 desapareció en 48 horas. El confronto directo. El día que se presentó la audiencia de divorcio, Rodrigo llegó con un abogado diferente al que había tenido hasta entonces. Un abogado más caro, de traje oscuro, con cara de quien cobra por hora y factura por volumen. Me vio entrar a la sala con el licenciado Fuentes y con Valeria, que había venido de manera voluntaria como testigo. En ese momento, por primera vez desde que comenzó todo, vi en su cara algo que nunca le había visto: miedo real. No el miedo de quien pierde algo, sino el miedo de quien entiende, de repente, cuánto lleva perdido hace tiempo sin haberlo sabido. La audiencia duró 90 minutos. El juez revisó la documentación, validó el informe pericial, confirmó la rectificación registral del taller, otorgó el divorcio con causal probada de fraude conyugal. Rodrigo no habló durante la audiencia. Su abogado Caro intentó objetar el informe pericial en 2 ocasiones. El juez lo descartó en ambas. Al final, cuando firmamos los documentos, Rodrigo me miró desde el otro lado de la mesa. No sé qué esperaba ver. Yo lo miré de regreso, sin rabia, sin triunfo visible, con la misma calma con que se corta el hilo al terminar una costura. ¿Y firmé? Aquí viene la parte que nadie sabe y que cambia todo lo que escuchaste hasta ahora. Cuando Valeria me llamó ese día de marzo, yo no me sorprendí, no porque lo supiera, sino porque ya tenía 4 meses preparando esa llamada. Rodrigo nunca supo que yo y Valeria ya nos habíamos hablado antes. Fue mi amiga contadora quien, durante la revisión de cuentas, rastreó la cuenta pantalla que recibía las transferencias. Con ese número de cuenta y un poco de paciencia, llegamos al nombre. Con ese nombre, llegamos a la dirección. Con esa dirección, a una dirección de correo que Rodrigo había usado en uno de los formularios del crédito fraudulento. Valeria no era difícil de encontrar. Lo difícil era saber si iba a querer escuchar. La contacté 3 meses antes de que ella me llamara. Le escribí un correo breve, con 2 documentos adjuntos: la copia de los 2 créditos fraudulentos y el fragmento del informe contable que mostraba su cuenta como destino. No le pedí nada, solo le dije: esto es lo que encontré. Lo que hagas con esta información es tu decisión. 3 meses después, ella me llamó, y cuando lo hizo, ya tenía su propio abogado, sus propias pruebas y su propia rabia perfectamente ordenada. La llamada que Rodrigo nunca supo que yo había iniciado. Pero eso tampoco es todo. Hay una cosa más. Hace 12 años,
en el año 7 del matrimonio, cuando todavía no tenía certeza, pero ya tenía sospecha, hice algo que no le conté a nadie, ni a mi amiga contadora, ni al licenciado Fuentes. Fui al registro de propiedad y revisé la situación del pequeño terreno que mi madre me había dejado cuando murió. Era un terreno en las afueras de la ciudad, sin construir, que yo había heredado y que en la vorágine del matrimonio y los problemas nunca había registrado correctamente a mi nombre. Rodrigo no sabía que existía. Nunca lo mencioné. Ese terreno llevaba 12 años a mi nombre, correctamente inscrito, limpio de cualquier sociedad conyugal, porque lo había heredado antes del matrimonio y lo había registrado de manera individual el mismo año en que empecé a sospechar. Lo que Rodrigo nunca supo era que ese terreno, en 12 años, había triplicado su valor, porque la ciudad creció, y creció exactamente hacia ese lado. Hoy, ese terreno vale lo suficiente como para construir el taller que no pude alquilar en el año 5 del matrimonio, el local que otra costurera tomó, el que yo perdí por escuchar a alguien que no quería que yo creciera. No lo voy a alquilar, lo voy a construir. Han pasado 14 meses desde ese domingo de Pascua. Mi vida hoy no se parece a la de hace 2 años. Me levanto a las 6, no a las 5. Esa hora que me gané no la voy a perder nunca más. El taller nuevo está en construcción. Ya tiene paredes, ya tiene ventanas, ya tiene el cuarto en el fondo que será el espacio donde voy a poner la máquina Singer de mi madre, que todavía funciona, que todavía suena como un corazón cansado pero persistente. Tengo 2 empleadas. Una de ellas tiene 20 años y aprendió a coser sola, como yo. La otra tiene 52 y volvió a trabajar después de años de no hacerlo. Las 2 llegaron buscando trabajo. Las 2 se quedaron porque decidieron que este era un lugar donde valía la pena quedarse. Valeria y yo no somos amigas, pero nos escribimos a veces. Ella está rehaciendo su vida con su hija. Yo le deseo que le vaya bien. Lo digo en serio. Rodrigo enfrenta todavía el proceso penal por la falsificación de documentos. Ese proceso no lo puedo detener aunque quisiera, y no quiero. Doña Esperanza me mandó un mensaje hace 3 meses. Era de Navidad. Me deseaba feliz año. No respondí, no por rencor, sino porque hay conversaciones que ya no tienen nada que agregar. El domingo de Pascua, en que él llegó con su sonrisa y sus chocolates baratos, yo tenía sobre la mesa de la cocina todo lo que les conté. Los documentos, el sobre, la firma del juez. Pero también tenía algo más que no mencioné al principio. Había una taza de café recién hecho para él. Porque soy la hija de una costurera que me enseñó que hasta el hilo que ya no sirve merece ser cortado con cuidado. Que no hay que arrancar, que hay que cortar limpio, con tijeras afiladas, en el lugar exacto donde termina. Yo corté en el lugar exacto, y el tejido que quedó es solo mío. Mi madre me enseñó que una buena costurera no trabaja con rabia, trabaja con precisión, que la fuerza no está en el grito, sino en la puntada que no cede. Durante 19 años, di puntadas que otros usaron para deshacer lo que yo cosía. Hoy coso sola, coso hacia adelante, y cada puntada queda. Perdí años que no voy a recuperar. Descubrí que nunca los necesité para llegar hasta aquí, y lo que tengo ahora no tiene el nombre de nadie más que el mío. Si esta historia te tocó, déjame tu comentario abajo. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque hay más historias como esta. Historias de mujeres que cosieron en silencio y cortaron cuando llegó la hora. Nos vemos en el próximo video. Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente.